Bueno, buenos días. Hoy continuamos con el ciclo de foros de las Olimpiadas Juveniles de Hidrocarburos y vamos a trabajar todo lo relacionado con la transformación de los hidrocarburos. Ya hemos visto en la cadena de valor cómo es el proceso de exploración del hidrocarburo, cómo encuentro ese hidrocarburo en el yacimiento, cómo lo produzco, el proceso de perforación. Luego de que lo produzco, tengo el pozo de producción, yo tengo que transportar y manejar ese hidrocarburo, ponerlo en calidad. Y aquí viene el eslabón de la cadena de valor que está relacionado con la transformación de esos hidrocarburos. Hablamos de hidrocarburos tanto gas como petróleo. Este hidrocarburo que ya fue tratado, ya fue puesto en especificación, con un contenido de agua y sedimento que debe ser menor al 1%, yo ahora lo tengo que transformar en productos de mayor valor comercial. En el caso de los gases, yo los puedo comercializar directamente después de tratado para uso residencial, uso doméstico, en bombonas, llega a nuestras hornillas, lo puedo exportar también, lo puedo usar en complejos petroquímicos para producción de materia prima petroquímica y en el caso de los hidrocarburos líquidos, puedo llevarlo a refinerías en donde obtengo combustibles, lo puedo llevar a plantas de mejoramiento de petróleo, donde modifico su calidad, modifico su viscosidad para hacerlo una segregación comercial que yo pueda exportar, conocida como petróleo sintético, o también lo puedo exportar directamente. Vamos a hacer especificidad hoy en lo que tiene que ver con la transformación de hidrocarburos en refinerías y en complejos petroquímicos, que son la base de los procesos de la industrialización de los hidrocarburos. Veamos entonces, vemos aquí una imagen quizás un poco hasta divertida, pero ¿en qué se parece un barril de petróleo a un cochino, a un cerdo? Y ustedes dirán, bueno, profesora, un barril de petróleo no se parece en nada a un cochino, pero resulta que un barril de petróleo, así como al cochino, yo le aprovecho absolutamente todo. En un barril de petróleo no se pierde nada. Yo puedo obtener gases, puedo obtener gasolina, puedo obtener naftas, que son materias primas también para gasolina, puedo obtener querosén, diésel, fuel oil, aceites lubricantes, asfaltos y finalmente puedo obtener unos productos sólidos que están en el fondo de nuestro barril, que es coque y azufre. Así como por ejemplo en el cochino nosotros nos comemos el pernil, nos podemos comer el lomo, pero también nos comemos las patas, nos comemos la trompa, nos comemos las orejas, que a veces no nos damos cuenta. Pero cuando por ejemplo comemos chicharrón, nos estamos comiendo toda la parte del cochino, que quizás no es la parte más comercial o la parte que solemos comprar en la charcutería. Pero así como al cochino le aprovecho absolutamente todo, pues a un barril de petróleo también le aprovecho todo. En la medida que sea más complejo ese proceso de transformación del hidrocarburo, más yo voy a aprovechar de mi barril de petróleo. Estos procesos de transformación de hidrocarburos entonces pasan por un procesamiento, hay procesamiento de gas, está el proceso de mejoramiento que como les decía sirve para generar un hidrocarburo de mayor valor comercial, sigue siendo un petróleo que puede ser comercializado, puedo refinarlo o puedo transformarlo en petroquímica. Es una cadena de valor integrado que a medida que me voy moviendo de eslabón en eslabón, va ganando valor comercial el producto que genero. Todos estos procesos de separación de hidrocarburos pasan por tres etapas químicas fundamentales, químicas y físicas. Un primer proceso de separación física, donde puedo separar los componentes por procesos de evaporación o condensación. Consisten en procesos de temperatura, normalmente donde yo caliento un líquido hasta que los componentes más volátiles pueda separarlos de los componentes menos volátiles. Posteriormente que yo tengo esta separación física, yo voy entonces a un proceso de conversión química, de transformación química, donde ocurre una transformación molecular de esos compuestos, ¿sí? Por ejemplo, una molécula de hidrocarburos se transforma en otra, en presencia de sustancias como los catalizadores. Y finalmente yo voy a una última etapa de ajuste de calidad. Ahí yo puedo hacer mezclas, puedo hacer una reducción de contaminantes, puedo hacer una extracción de componentes o una transformación física, por ejemplo una solidificación o un ajuste de la morfología del producto para poder entregarlo al usuario final. Esos procesos de separación física
están basados en las volatilidades relativas de los productos. Y el más típico en estos procesos de transformación de hidrocarburos es el proceso de destilación, que si bien vamos a estar haciendo alusión, van a ver aquí, durante toda la sesión, a procesos comunes que nosotros vemos en nuestras casas. Por ejemplo, cuando cocinamos. Cuando nosotros cocinamos, nosotros generamos un proceso de transformación química porque hay productos que se van a evaporar. Algo similar, con una complejidad diferente, por supuesto, químicamente, ocurre en los procesos de destilación. Yo voy a calentar ese hidrocarburo y lo voy a separar de acuerdo a su volatilidad. Los productos más livianos van a salir por el tope de la columna de destilación y los productos más pesados van a salir por el fondo de la columna de destilación. Esta separación se da gracias a que esos componentes tienen presiones de vapor diferentes. En estos procesos de separación física, lo fundamental que tenemos que fijar, la idea que fijemos, es que los compuestos no se alteran químicamente, solamente se separan por su volatilidad. No hay transformación química. Es un producto que, si lo vemos gráficamente, si viéramos que el petróleo, aunque lo vemos, es una mezcla totalmente homogénea a la vista, realmente dentro de él hay una serie de componentes que yo puedo entonces separarlos por un proceso físico. No hay una transformación química. Esa es la primera etapa de cualquier proceso de transformación de hidrocarburos. Posterior a esa transformación física, yo voy a una transformación química, un proceso de conversión. Aquí sí hay una alteración de la composición química y yo voy a tener un hidrocarburo que por procesos químicos, por procesos de cambios moleculares de los átomos, se van a convertir en una nueva sustancia. Esto puede darse en presencia o no de un agente químico. Aquí vemos un ejemplo común que lo podemos hacer en las casas cuando preparamos bicarbonato. Tenemos bicarbonato de sodio. Cuando le agregamos limón hay un cambio químico de esos componentes. Lo mismo ocurre en esta etapa. Venimos entonces de un proceso de transformación física y vamos a un proceso de transformación química. ¿Por qué debo hacer esto? Porque finalmente el hidrocarburo que yo voy a usar, el que yo uso para combustible, el que yo uso para petroquímica, necesita un cambio con respecto a la sustancia original, que es el petróleo en sí mismo. Aquí podemos ver un ejemplo específicamente para un hidrocarburo de cadena lineal, que yo lo puedo convertir en un hidrocarburo de cadenas ramificadas, que son los que requiero para generar, por ejemplo, gasolinas de alto octanaje. Entonces es una molécula que aquí es lineal, o esta molécula de un hidrocarburo aromático, que por un proceso de reacción se va a convertir en un hidrocarburo ramificado. Estos carbonos que están aquí en mi cadena lineal ahora serían estos carbonos que están aquí en mi cadena ramificada. Y pues finalmente vamos a una etapa de acondicionamiento, una etapa en donde esos derivados que yo generé, esos productos intermedios o también conocidos como cortes de refinación, yo los ajusto para las calidades que necesito obtener en el caso de la gasolina, en el caso del diésel. ¿Qué hago en esta etapa? Ajusto parámetros como los contaminantes, el contenido de azufre, el contenido de oxígeno, el contenido de olefina. Lo voy ajustando para llegar a las características que requiere el mercado o el usuario final. Volvemos entonces a la analogía inicial, en donde veíamos que un barril de petróleo se aprovechaba completamente, tal cual como aprovechamos cuando hacemos una transformación en alimentos de los cochinos, y podemos ver que los procesos de transformación de hidrocarburos pueden ir desde la transformación simple hasta la transformación profunda. Una transformación simple me permite obtener productos valiosos, sin embargo, su grado de aprovechamiento es menor. Tengo un alto contenido de residuos. Entonces yo puedo estar obteniendo combustibles, puedo obtener gas, pero no llego hasta productos de especialidad o productos petroquímicos. Puedo tener unidades de transformación media, en donde hay procesos como el craqueo catalítico fluidizado, reformación, hidrotratamiento, que es tratamiento con hidrógeno, donde tengo un grado de transformación intermedio y genero una menor cantidad de residuos. Y finalmente, el que me genera mayores productos de valor comercial, una transformación profunda,
donde yo maximizo el rendimiento de productos, sobre todo cuando tenemos altos contenidos de crudos extrapesados, que como vimos en las clases anteriores son las mayores reservas de hidrocarburos que tiene Venezuela, pero además me permite obtener una gran cantidad de productos, no solo combustibles, sino también voy a poder obtener especialidades, lubricantes, ceras, parafinas y productos petroquímicos. Y voy a tener una cantidad mínima de residuos. Si hablamos entonces de las refinerías específicamente, nosotros podemos tener clasificación de las refinerías en 3 dimensiones. Por su uso, podemos tener refinerías de producción de combustible, refinería de producción de especialidades tipo lubricantes, ceras, parafinas o unas refinerías de propósito múltiple. Podemos tener refinerías por su complejidad, que fue la tabla que vimos en la lámina anterior. Pueden ser simples, de complejidad media o de complejidad avanzada, transformación, conversión profunda, o por su capacidad. Podemos tener refinerías convencionales como las que están instaladas en Venezuela, son refinerías de más de 50.000 barriles por día de procesamiento, o las puedo tener modulares, son refinerías más pequeñas que ya vienen paquetizadas, listas para instalar, con capacidades normalmente inferiores a los 30.000 barriles por día. El proceso de refinación de petróleo, si ya vamos a la especificidad, venimos hablando de lo que es la transformación general de un hidrocarburo y ahora específicamente cuando hablamos de refinación de petróleo, es un proceso que tiene como objetivo fundamental transformar el petróleo en productos útiles para el consumo energético. Clave aquí la palabra consumo energético, porque está relacionada con la producción de combustibles principalmente. No quiere decir esto que en una refinería no se puedan generar otro tipo de productos que tienen otros fines, como los solventes. Pero el objeto fundamental es obtener combustibles. Entonces yo tengo mi petróleo lo someto a un proceso de separación física, a un proceso de conversión química, ajusto las calidades para obtener gases, gasolinas, querosén, diésel, asfalto, fuel oil. ¿Y en qué lo puedo obtener? ¿Qué tengo en ese barril de petróleo? En líneas generales. Estos son unos rendimientos típicos generales, porque dependiendo del tipo de hidrocarburo que yo procese en la refinería, estos rendimientos pueden cambiar. Pero en líneas generales yo puedo obtener un 45-50% de gasolina, un 20 a un 25% de diésel, entre un 6 y un 12% de querosén o jet fuel, que es el combustible que se usa para los aviones, un 4-7% de gas licuado de petróleo, de un 3 a un 5% de fuel oil, que es el combustible que se usa principalmente para los barcos, y puedo obtener un menos del 10% de otros productos. ¿Qué otros productos? Lubricantes, asfaltos y materias primas petroquímicas. ¿Dónde están instaladas las refinerías en nuestro país? Nosotros tenemos principalmente 3 grandes complejos: el complejo refinador de Paraguaná, que cuenta con la refinería de Amuay y la refinería de Cardón en el estado Falcón, la refinería El Palito en el estado Carabobo, la refinería Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui. También contamos con una refinería de menor tamaño, la refinería de San Roque en el oriente del país y la refinería de Bajo Grande en el estado Zulia. La refinería de San Roque especializada en lo que tiene que ver con parafina, crudo parafinoso, y la refinería de Bajo Grande especializada en asfaltos. El resto de las refinerías de producción de combustibles y en el caso del complejo de refinador Paraguaná, también con especialidad para producción de lubricantes. Ahora bien, si venimos de la refinación donde hablamos solo de producción de combustibles, pero aún así no es el máximo valor que le podemos dar al hidrocarburo. Para maximizar aún su valor, lo llevamos entonces a un proceso de transformación conocido como petroquímica. Esta petroquímica se refiere al proceso o conjuntos de procesos que tienen como objetivo transformar ese petróleo en productos químicos de uso final útiles para el ser humano. Si ahorita se están viendo su clase y se revisan los zapatos, el bolso, los que usan lentes, los lentes, todo lo que están usando, prácticamente todo lo que están usando para vestirse viene de la industria petroquímica. Y tengo que llevar entonces ese petróleo a un uso final, que incluso se puede usar para productos de bienes personales como los aceites, las cremas, también son materia prima petroquímica. ¿Qué puedo obtener? Materias primas para plásticos y los plásticos terminados que se usan, por ejemplo, para hacer los envases,
fibras sintéticas que se usan, por ejemplo, para las vestimentas, fertilizantes, productos petroquímicos de gran importancia, la urea, el amoníaco, para nuestras plantaciones, los detergentes, los cauchos y también productos farmacéuticos, tanto el producto farmacéutico en sí, su uso medicinal, como los empaques que se usan para estos productos farmacéuticos. Aquí vemos una gran imagen, cada cuadrito, cada línea que ven y cada cuadrito rojo es un producto petroquímico. Es un poco para que veamos cuál es el potencial de la industria petroquímica. En el proceso de refinación obtenemos combustibles, pero en lo que tiene que ver con la petroquímica, miren la gama de productos que se pierde de vista de lo que nosotros podemos generar. ¿A partir de qué? A partir de gas natural, a partir de hidrocarburos líquidos. Entonces yo puedo me voy yendo por este árbol, cada cuadrito rojo es un producto intermedio y todos los cuadros grises y cada línea negra que ven es un producto petroquímico final de uso en nuestros hogares, en nuestras industrias, en nuestra vida cotidiana. ¿Dónde están ubicados estos complejos petroquímicos? En Venezuela tenemos el complejo petroquímico Ana María Campos, en el estado Zulia, que tiene producción de olefinas, producción de resinas plásticos y producción de fertilizantes. El complejo petroquímico Morón, en el estado Carabobo, que tiene producción de amoníaco, producción de urea y de fertilizantes. Y el complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui, ubicado en el estado de Anzoátegui, que tiene producción de alcoholes primarios, metanol y también producción de fertilizantes. También tenemos que hacer esfuerzo o ver la transformación de los hidrocarburos, no solo desde el punto de vista aquí vemos combustibles o materia prima petroquímica primaria, sino que tenemos que llegar hasta la transformación química que nos lleve a la industria de la química fina. Cuando me refiero a una industria petroquímica, hablo de una industria química básica que utiliza materias primas para generar otras materias primas, que son productos intermedios para nuestro uso final. Por ejemplo, la industria metalúrgica o en el caso de la petroquímica, la producción de olefinas, la producción de amoníaco, la producción de urea, ácido sulfúrico. Eso, para llegar a mi uso último cotidiano, yo todavía lo tengo que transformar. Entonces vamos a un segundo eslabón de transformación y aquí es donde comenzamos ya a hablar de industrialización. Pasar de esa materia prima a lo que es un desarrollo de producto terminado. Esta materia prima yo la llevo a una industria secundaria, por ejemplo, donde ya obtengo adhesivos, plásticos, colorantes, fibras, y finalmente a una industria química fina, una industria terciaria, donde ya se elaboro productos de alto valor, que además tienen un alto componente de innovación, porque pasa de la transformación básica de un recurso natural a un producto terminado, que cumpla con todo lo que requiere el usuario final. Por ejemplo, en la industria de la biotecnología, la industria farmacéutica. Este proceso de industrialización, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que nosotros pensemos en la energía, ¿verdad? Ese hidrocarburo que venimos estudiando, ese gas, ese petróleo, como una fuente que pueda asegurar 4 eslabones fundamentales. La seguridad energética del país, ¿sí? El hidrocarburo como garante de la seguridad energética de nuestra nación. El acceso a la energía. Yo puedo tener grandes reservas de energía, pero si no puedo acceder a ellas, no las puedo utilizar y no las puedo transformar. Un proceso que sea rentable, por supuesto, y un proceso que tenga sostenibilidad, sostenibilidad con el ambiente y sostenibilidad con su proceso de transformación en sí mismo. Y es por eso que, pensando en esta idea central de transformación de hidrocarburos y de lo que es la industrialización, le traemos aquí una frase de nuestro honorable doctor Álvaro Silva Calderón que habla lo importante o cuál es la importancia de la transformación de los hidrocarburos. Se las voy a leer literalmente. El petróleo, como algunas plantas, no se reproduce por sus frutos o semillas, sino sembrando por estacas pedazos de la planta misma. Se continúa viendo al petróleo como mercancía para ser exportada con el fin de generar divisas con las cuales atender necesidades nacionales. No se ve al petróleo como una sustancia para ser consumida por la nación, como energético para su bienestar o desarrollo, o como materia prima de sus procesos industriales. Esto es una frase que dictó el doctor Álvaro Silva Calderón en el año 1997, hablando de la importancia de la industrialización de los hidrocarburos. Nosotros no debemos solo internacionalizar los hidrocarburos, sino también industrializarlos para convertirlos en productos de uso final
productos de uso cotidiano en nuestro país. Muchísimas gracias.